En 2014, después de escuchar todas las historias de terror sobre la Deep Web, quise investigarla por mi cuenta. En cierto modo esperaba no encontrar nada más que estafas, guías para asesinos, personas solicitando pornografía infantil y algunos mercados clandestinos. Sin embargo, me preparé para lo peor y, francamente, estaba más preocupado por meterme en problemas con las autoridades que por tener mi mente perturbada durante el futuro cercano. Incluso después de 2 o 3 horas de procrastinación, nada me preparó para lo que vi. Era a mitad del día cuando comencé mi búsqueda. Por supuesto, no hay un Google de la Deep Web ni nada similar, sino más bien una wiki con muchos enlaces. Los enlaces son diferentes a los que puedes conocer. No hay forma de saber qué hay detrás de ellos, solo números y texto al final. Al principio fue aburrido. Muchas páginas muertas, más de lo que esperaba. Mercados al estilo de eBay para armas de grado militar, incluso servicios y por supuesto drogas. Me topé con una sala de chat donde vi un lado más oscuro de las personas que nunca creí posible. Muchas personas con enfermedades mentales amenazando a otros, solicitando pornografía infantil. Fue verdaderamente repugnante. 2 horas después me encontré con un sitio que terminó con mi pequeña aventura en el basurero de la conciencia humana. Era un sitio de culto, tal vez con poca información aparte de una dirección de correo electrónico y algo de palabrería religiosa. Sin embargo, había un video incrustado en la página de inicio del sitio. Como un niño ingenuo, lo abrí sin un cuidado en el mundo. El video fue filmado con una cámara de video de mala calidad, tal vez grabado a principios o mediados de los años 2000. Era un hombre con una máscara y un cuchillo. Tan rápido como apareció esa escena, se presentó otra. Él estaba cortando algo de manera similar a una carnicería. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cuerpo era bipedal y sin pelaje. Era un ser humano. Estaba cortando violentamente las piernas, seguido de los gritos de esta persona. Una nueva escena mostraba la decapitación de la cabeza. Otra toma del hombre con la máscara, seguida de una imagen de una iglesia con un símbolo extraño. Este era un sitio de reclutamiento de cultos. Después siguieron más cuerpos siendo desmembrados y colgados de formas más grotescas de lo que puedas imaginar. Poco después apagué mi computadora y me mantuve alejado de ella por bastante tiempo. Esta fue mi primera y última visita a la Deep Web. Nunca he contemplado volver a entrar. Soy técnico en computación de profesión. Trabajo para una empresa que es contratada por negocios locales y consumidores privados para configurar conexiones a Internet, instalar software y reparar cualquier tipo de problema con computadoras que puedan surgir. Así que, naturalmente, recibo todo tipo de historias locas y problemas que estas personas pueden inventar. Te juro que algunas de estas personas simplemente no saben cómo manejar una computadora, incluso en esta época. De todas formas, un día recibo una llamada de un negocio local quejándose de que su internet está fallando y que deben tener un virus. Sacudo la cabeza pensando que alguien debe haber desconectado un cable de red o descargado un troyano accidentalmente. Me levanto y conduzco hasta el negocio para abordar el problema. Tan pronto como llego, el hombre que me llamó me ve de inmediato y comienza a hablarme de hackers, de lo mucho que odia Microsoft Windows y de cuántos virus genera. Y todo ese sinsentido que usualmente recibo cuando trato con problemas empresariales. Me lleva a su computadora y saco mi laptop. Me siento frente a ella y empiezo a trabajar. Me desea buena suerte y se va a hacer lo que sea que haga en su tiempo libre. Abro el navegador, usa Internet Explorer sin sorpresa, y abre una página en blanco. Ni siquiera tiene una página de inicio, así que intento conectarme a google.com. 404. Piense que google.com definitivamente existe, así que hay un problema con su conexión a Internet. Abro su centro de redes y recursos compartidos para ver si tiene un solucionador de problemas integrado para diagnosticar el problema, pero me doy una merecida palmada en la cara cuando veo que no está conectado a ninguna red. Busco redes y encuentro algunas conexiones inalámbricas a las que puede conectarse. Todas están protegidas por web y estoy casi seguro de que no sabe la clave. Así que saco mi laptop y ejecuto una herramienta de cracking de web para volver a conectar su computadora. Mientras espero que mi herramienta encuentre la clave, otra red aparece de repente en mi computadora. Esta no tiene una contraseña protegida, solo una serie de letras y números aleatorios. Ahora estoy extremadamente aburrido esperando que este tipo regrese,
Así que decido conectarme y echar un vistazo para ver de dónde proviene esta red. Me conecto sin problemas y abro mi kit de herramientas de cracking para ver si puedo encontrar la fuente de esta conexión. Mientras me divierto pirateando esta red no protegida, mi computadora se congela por solo un segundo o dos, pero esto no ocurre mucho y me tomó por sorpresa. Me encogí de hombros pensando que era la pobre velocidad de internet por aquí y continué. Unos minutos después, sin embargo, volvió a ocurrir, y unos minutos después nuevamente, cada vez durando más. Qué raro, pensé para mí mismo. ¿Qué pasa con esta red? Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Después de una larga serie de pausas, mi pantalla parpadeó un poco y de la nada, mi navegador se abrió solo. Ahora me preocupaba haber infectado mi computadora con algún tipo de malware al conectarme a esta red, y procedí a cerrar el navegador e intentar desconectarme antes de que ocurriera algo peor. Pero no pude desconectarme. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de desconexión, mi computadora no respondía, a pesar de que todo lo demás en mi pantalla funcionaba bien. Mierda, pensé para mí mismo. Esto va a ser un día largo. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido en mi laptop para realizar un reinicio forzado, mi navegador se abrió de nuevo, esta vez con una pequeña ventana de chat que decía: «Hola». Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, sin saber realmente qué estaba pasando. «Quiero hablar contigo». Ya había escuchado sobre esos programas de IA que tienen todas esas respuestas programadas para simular una conversación con personas, y no estaba impresionado. Este era un virus muy feo. Necesitas salir de esta red ahora, esta es tu última advertencia. Tal vez un programa de seguridad automatizado diseñado para mantener alejados a los hackers. Debo admitir que me impresionó. Nunca había visto algo así antes. Te lo digo una última vez, sal ahora. No sé qué me hizo hacerlo, pero respondí al programa o lo que fuera, y la siguiente respuesta me asustó más que cualquier cosa en este mundo. El programa comenzó a listar información sobre mí. Mi nombre, dirección, número de teléfono, información de tarjetas de crédito, los nombres de mis padres, su dirección. Mi corazón se hundió en mi pecho y todo el color inmediatamente abandonó mi rostro. No podía moverme. Solo me quedé sentado, paralizado de miedo. Pero lo que vino después fue aún peor. No me mires así, tu cámara web está encendida. Realmente no deberías mirar tanto, podrías ver algo de lo que te arrepentirás. De repente, las imágenes más horribles que te puedas imaginar aparecieron en mi pantalla. Imágenes de humanos discapacitados, sacrificios humanos, miembros desmembrados, caníbales comiendo personas, clips de video de suicidios masivos y pelotones de fusilamiento. Mi corazón latía rápido. Mi cuerpo temblaba de puro miedo por las imágenes que estaba viendo. Están grabadas en mi cerebro. Estas son cosas que nadie debería ver. Reuní la fuerza que me quedaba. Presioné el botón de encendido en mi computadora y la cerré de golpe. Corrí al baño y vomité un par de veces. Estaba cubierto de sudor, apenas podía controlarme. Me tomó unos 20 minutos regresar a mi computadora y, aún así, me costaba acercarme a ella. Miré la computadora de mi cliente y estaba conectada a la red inalámbrica que estaba craqueando antes. Estaba funcionando bien ahora. Justo en ese momento, mi cliente regresó y me agradeció por arreglar su internet. No dije nada, solo agarré mi laptop y me fui. Así que decidí visitar la Deep Web, la Dark Web, como sea que se llame. Ya sabes de qué estoy hablando. El círculo más bajo del infierno en Internet, el lugar donde abundan las patologías, donde pedófilos y traficantes de drogas se codean con comerciantes de armas y asesinos a sueldo. Mi propósito, llámalo curiosidad mórbida, estaba buscando el contenido más extremo que pudiera encontrar. Me considero un estudiante de la condición humana y estoy fascinado por los impulsos más oscuros del hombre, su aparente odio hacia sí mismo. Quería medir las profundidades de su depravación y ver qué podía encontrar. Conocimiento por el bien del conocimiento, o algo así. Vengo de una familia adinerada y nunca he conocido la necesidad. El dinero nunca fue un problema para mí. Suponía que tendría que pagar por mi curiosidad, y cargué con una buena cantidad de dinero en efectivo web y bitcoins, varios miles de dólares. No voy a detallar las instrucciones para llegar a esta dark web. Si tienes el deseo, solo requiere un poco de investigación.
También querrás usar una computadora desechable a menos que seas algo habilidoso en tecnología. Me estafaron más de unas cuantas veces, pero lo anticipé. Después de 2 semanas de búsqueda y de ser continuamente estafado, finalmente me encontré con algo bastante interesante. Estaba buscando las llamadas Red Rooms, y después de algunos intercambios con una persona en cierto foro de mensajes, me proporcionaron un enlace a una transmisión en vivo. Me aseguró que era genuino y que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No tengo duda de que era real. Si lo vieras, sabrías que lo era. Me costó solo $500. La cámara mostraba una habitación del tamaño de un dormitorio grande. Había tierra esparcida por el suelo. Lo que parecía ser una roca gigante ocupaba una esquina, y frente a esto había una pequeña piscina inflable llena de agua. No podía ni imaginar lo que estaba a punto de suceder. De repente, una parte del techo desapareció y una chica, boca abajo, fue bajada dentro de la habitación. Estaba suspendida por los pies de algo que parecían pinzas gigantes. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda, y tenía cinta adhesiva cubriéndole la boca. Parecía tener unos 20 años, tal vez menos. No hace falta decir que estaba aterrorizada. No pasó nada durante unos segundos. Luego, desde debajo de la roca apareció una cabeza. Era una serpiente, una anaconda, creo. Lentamente, muy lentamente, emergió de su escondite, con la lengua bifurcada probando el aire. Los ojos de la chica se agrandaron como platos con el terror más profundo que jamás había visto. La serpiente continuó su avance sigilosamente. Era gigantesca. Debía medir al menos 9 metros de largo. Su cabeza se elevó a solo unos centímetros de la chica, con la lengua aún moviéndose de un lado a otro. Se cernía sobre ella con toda su agresividad contenida. Por suerte la chica se desmayó. Lo que sea que sostenía las pinzas comenzó a sacudir a la chica como si estuviera jugando con un juguete frente a un gato. La cabeza de la serpiente retrocedió un poco, con la lengua aún moviéndose. Permaneció inmóvil durante unos largos segundos y luego, sin previo aviso, atacó. Sus mandíbulas se cerraron sobre su garganta y su cuerpo se enroscó alrededor de ella con una velocidad tremenda. La llevó al suelo y procedió a estrujarle la vida mientras las enormes pinzas se levantaban de la habitación y el panel del techo se reemplazaba. Miré atónito mientras la serpiente se desenroscaba y liberaba sus dientes de la garganta de la chica. Luego desarticuló su mandíbula y comenzó a tragársela entera. Todo el proceso no tomó más de 5 minutos y todo fue comprado y pagado por mí. Supongo que nos veremos en el infierno. Estoy publicando esto a través de un proxy, así que ni pienses en intentar hacer algo inteligente para encontrarme. Ya tengo suficientes problemas con la gente que intenta encontrarme como para preocuparme por eso también. Todo comenzó hace unos meses cuando encontré una buena fuente de anfetaminas en un mercado de la Deep Web que no voy a nombrar. Vivo en un pueblo tan pequeño y aburrido que ni siquiera los chicos de la secundaria venden drogas. Es más aburrido que el infierno aquí, lo cual es una de las razones por las que empecé a pedir speed por internet en primer lugar. Siempre fui muy cauteloso. Oculté bien mis bitcoins y me aseguré de que cada transacción estuviera muy bien encriptada. Y sí, antes de que lo preguntes, los proxies que usaba estaban completamente configurados y eran de confianza. No fue la tecnología lo que me falló, en absoluto. De hecho, fue un solo error de juicio con un vendedor en el que confiaba a quien le di mi verdadera dirección física. Al principio, solo recibía pequeños paquetes para mi uso personal, así que era fácil que los enviaran a la casa de una anciana que vivía cerca. Su enfermera revisaba el correo muy tarde en el día, así que nunca hubo mucho problema para recuperar el speed antes de que se dieran cuenta. Pero mi hábito creció, y comencé a introducir a mis amigos cercanos a la droga. Eventualmente contacté a mi vendedor sobre pedir cantidades mucho más grandes, suficientes para vender localmente. Comenzamos a trabajar como socios en una cadena de suministro, y comencé a hacer pedidos sustanciales de manera regular. Las drogas venían originalmente en pequeños sobres acolchados, pero ahora tendrían que ser enviadas en una caja de cartón más grande. Los sobres siempre cabían fácilmente dentro del buzón, pero una caja como esta tendría que ser entregada en la puerta principal. No podía permitir que el cartero subiera por la entrada de la casa de un extraño para tocar el timbre, así que pedí que las drogas comenzaran a enviarse directamente a mí.
Para este punto, sabía que el vendedor era legítimo y confiable, así que confiarle mi dirección me parecía más seguro que la alternativa. Nos habíamos vuelto algo así como amigos casuales en este punto, y comenzamos a hacer las mismas cosas juntos, como visitar las mismas comunidades de la Deep Web y chatear si estábamos ambos en línea. Mi vendedor era terriblemente gracioso a veces, y realmente parecía ser un buen tipo. Supongo que esa es parte de la razón por la que confiaba en él. Pero de nuevo no es su culpa lo que pasó. Recientemente recibí un envío totalmente insatisfactorio. Las pastillas prensadas parecían correctas al principio, pero sabían como harina amarga y eran demasiado frágiles. No producían ningún efecto. Me habían estafado y cuando revisé el mercado descubrí que las cuentas de mi vendedor habían sido cerradas. No dejó ningún mensaje para explicarlo. Supuse que simplemente me había robado, pero tampoco parecía algo que él haría. Me preguntaba si lo había juzgado mal. Ayer noté que una de sus cuentas estaba publicando activamente en uno de los pequeños foros de la comunidad que ambos frecuentábamos. Lo contacté de inmediato en un mensaje privado, y le pregunté si sabía que su último lote era un completo fraude. Pasaron unos 25 minutos antes de que obtuviera alguna respuesta, pero de repente comenzaron a llegar mensajes en cascada. Comenzó con esto: la persona que intentas contactar ha fallecido, lo siento. Es un ermitaño. Nadie ha tocado a su puerta en todo el tiempo que he estado aquí. 3 semanas enteras sin visitantes, ¿no es gracioso? Casi he terminado de comérmelo. No desperdicié mucho tejido blando. Casi no tenía comida en la casa cuando lo maté, así que ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Ni siquiera he tenido que sacar la basura todavía. ¿No es algo divertido? Escribí de vuelta y lo acusé de estar llevando una broma extraña demasiado lejos. Le dije que al menos me debía una explicación por el último envío. Su respuesta: es harina de hueso. ¿Nunca has olido harina de hueso? ¿No tenías jardín cuando eras niño o algo así? Pensé que eso sería obvio. El esqueleto era lo único que no había descubierto qué hacer con él aún. Me di cuenta de que podía resolver ese problema y también hacer una pequeña broma. Vamos, ¿no crees que es una idea graciosa? Hubo una breve pausa y luego apareció otra tanda de mensajes cortos, antes de que pudiera siquiera formular mi respuesta. Sabes, en realidad no vives muy lejos de donde estoy ahora, según la dirección que tengo aquí. Tú y este tipo están solo al otro lado de la frontera estatal uno del otro. ¿No es algo? Bueno, nos veremos pronto. ¿Qué piensan ustedes? Es probablemente solo un esquema para asustarme, ¿verdad? Para dar contexto a esta publicación, permíteme explicarte quién soy y por qué razón estoy compartiendo esta información. Soy un hombre de 22 años que acaba de terminar su maestría en la universidad. Tenía unos 12 años cuando me dieron permiso para empezar a usar la computadora portátil de repuesto de mi papá, ya que su trabajo le daba una nueva cada 2 años, y pensó que sería útil que me acostumbrara a la tecnología desde temprano. Cuando llegué a la escuela secundaria, escuché de un grupo de fumadores de marihuana. ¿Por qué carajo estaban hablando de eso? No lo sé. Que la gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet que contenían información de todos. Fui y busqué más en línea, y descubrí la Dark Web, lo que la mayoría de ustedes conoce como la Deep Web. Encontré sitios proxy, así como hacks que podías usar a través de comandos de consola para ocultar tu dirección IP, y básicamente caminar a través de muchas puertas cerradas. Pasé la mayor parte de mi adolescencia haciendo este tipo de cosas en línea, usando algunos foros como rat.to para hablar con personas que básicamente estaban haciendo la misma mierda que yo. No tenía muchos amigos fuera de línea, así que sí, el mundo en línea era un refugio para mí, y me volví bastante bueno para pasar desapercibido. Tenía 3 alias que usaba, pero solo un amigo cercano en línea sabía que todos ellos eran yo. Daniel era mi principal enlace a la Dark Web, ya que de alguna manera pasaba más tiempo en ella que yo, incluso cuando lo único que hacíamos juntos, aparte de navegar sin ser vistos, era jugar Halo en mi lista de amigos. Lo que me gustaba de él era que ninguno de los dos mencionaba nuestros apellidos ni ninguna información real, aunque ambos podríamos haberla buscado en cualquier momento, y haber encontrado prácticamente todo lo que quisiéramos sobre el otro. Dicho esto, confiaba en Daniel más que en casi nadie, y él sabe más sobre esta historia de lo que estaré dispuesto a admitir aquí.
Durante la universidad compartí cuarto con un vendedor local de drogas que, desconocido para la junta educativa que lo expulsó, trabajaba para mí. Era más fácil pedir narcóticos en línea, como MDMA y éxtasis, si sabías dónde buscar. Incluso los recibía en el apartado postal de mi dormitorio en una ocasión sin que nadie se diera cuenta. Yo conseguía las drogas en línea, y mi antiguo amigo luego las vendía a través de sus contactos en la vida real, ya que yo no tenía ninguno propio. Fue en esa época cuando sentí que tenía todas las cartas y que nadie podía tocarme si no podían rastrear mi IP. Estaba en mi segundo año de mi curso de biomedicina cuando me metí en cosas estúpidas. Sitios con piezas de cosas completamente perturbadoras de personas que compartían videos snuff en línea, que hacían que incluso la pornografía más perturbadora que hayas visto pareciera tan leve como pan blanco. Por eso solo usaba enlaces que yo mismo encontraba, o más a menudo, los que Daniel me daba. Pasábamos días, literalmente días, maravillándonos de todas las locuras que la gente podía hacer. Sí, el gobierno había cerrado los sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos son los únicos que los idiotas en línea parecen notar. Otros hackers me enviaban mensajes en los foros pidiendo sitios para conseguir marihuana y otras drogas, lo cual era tan simple como señalar en una dirección de las que me aparecían. La universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet para evitar que la gente hiciera cosas raras en línea, después de escuchar que algunas personas hackeaban las cuentas de los estudiantes y arruinaban los horarios en línea. Pero te garantizo que no hacían absolutamente nada con la gente que realmente lo hacía. Nota: no estoy confesando haber hecho estos actos, solo sé exactamente qué individuos lo hicieron. Para mi tercer año, ya había ganado suficiente dinero como para tener una configuración de varias pantallas propia, lo que hacía que descifrar los detalles de los sitios fuera mucho más rápido para mí, ya que podía leer más de 200 líneas sin tener que desplazarme por la pestaña. Y de hecho me volví bastante bueno en ello. Había estado adentrándome en algunos sitios muy perturbadores, y para ser honesto, incluso hablé en salas de chat con algunos de los administradores a cargo de ellos. Te sorprendería lo normal que parecería el dueño de un sitio de pornografía infantil, si no supieras que también tenía un trabajo diurno. Me volví más curioso, aunque fue algo muy estúpido de mi parte. Después de casi 10 años de moverme sin problemas por la Dark Web, Deep Web es un término más plebeyo si hablas con usuarios más experimentados, incluso hoy en día. Me uní a Daniel y a algunos otros en la sala de chat, simplemente observando y compartiendo algunos sitios perturbadores. Esto puede sonar raro, pero para mí es algo bastante cotidiano. Daniel y otro amigo estaban hablando sobre un sitio al que nadie había logrado acceder después de la encriptación, excepto por una sola persona que es aún más un sin vida que yo. El resto de nosotros estamos bastante seguros de que es autista o algo así, porque el sitio que compartió con nosotros era sin duda lo más vil que jamás había visto. Para aquellos de ustedes que siguen conmigo, esta es la razón por la que estoy publicando esto aquí. Este sitio es el sector más canceroso y repugnante de la parte más oscura de la Dark Web. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy, y una que nunca, jamás olvidaré. Advertiré a los lectores nuevamente: esto no es para los débiles de corazón, y es algo que ni siquiera las personas más emocionalmente insensibles podrán soportar. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que esta publicación sea eliminada, ni quiero darle la más mínima publicidad, aparte de lo que tengo que decir aquí. Dicho esto, sí tenía un subtítulo en el HTML que dejaré a otras personas como yo para que lo investiguen si lo desean. La mayoría de la gente se refería a él como Cold Body, cuerpo frío. El tipo autista que estaba en la sala de chat antes le dio a Daniel y a mí la URL encriptada, pero estaba demasiado emocionado por haber logrado acceder al sitio por sí mismo como para enviarnos la desencriptación. Así que Daniel y yo tuvimos que pasar por todo el proceso manualmente. Intentamos durante horas. Daniel y yo habíamos estado haciendo esto durante toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código como este antes. Pensándolo bien, dudo que el otro tipo en el chat lo haya descifrado solo. Daniel y yo lo dejamos por esa noche, así que dejé la consola de comandos abierta y salí a fumar un porro. Daniel se quedó en el chat para que pudiéramos jugar Anvil, una versión craqueada rusa de Halo para PC. Pero cuando regresé, su micrófono estaba silenciado por alguna razón. Para personas como nosotros, que no teníamos nada que ocultarnos, casi nunca silenciábamos nuestros micrófonos.
Esperé unos minutos pensando que tal vez estaba masturbándose o tal vez fue a buscar algo. Nada. No le di mucha importancia. Mi cerebro estaba demasiado ocupado con el cannabis fluyendo por mi torrente sanguíneo. Me senté y eché otro vistazo al código pensando que había algo que me había perdido. Lo había. El código era completamente diferente, completamente desencriptado. Simplemente lancé la URL. Mi PC comenzó a trabajar durante un rato hasta que finalmente se abrieron unas 21 ventanas a través de mis dos monitores, todas ellas mostrando código que pasaba a través de un depurador que había instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora hacía más ruido del que nunca había hecho haciendo este tipo de cosas. Pensé para mí mismo, ¡qué mierda! Voy a tener que hacer overclock en la BIOS si quiero tener alguna oportunidad de avanzar, pero no tenía ganas de hacerlo después de fumar tanto. Me preparé para hacer un reinicio forzado antes de que mis monitores se apagaran y volvieran a encenderse al mismo tiempo. Fue entonces cuando comencé a ponerme un poco paranoico, pensando en simplemente dejarlo. Ojalá simplemente lo hubiera hecho. Las ventanas casi habían desaparecido, solo quedaban 4, y 2 de ellas eran sitios normales de la Deep Web que el administrador probablemente usaba para retransmitir la dirección IP. Era el primer sitio que había visto hacer eso. Todo el texto estaba en rojo oscuro y era extremadamente primitivo para un sitio que, por su seguridad, pensé que sería al menos un poco más impresionante. La ventana principal solo tenía una pequeña cantidad de texto en la pantalla. Si has llegado tan lejos, sabes lo que te espera. Si aún no lo sabes, no perteneces aquí. Aunque me sentía relajado, el texto y el asombro absoluto de lo que estaba a punto de enfrentar me llenaron de miedo. Apareció un simple mensaje de sí o no en la ventana. Acepté, preparado para lo que fuera que me esperara al otro lado. Una ventana de chat cobró vida en la segunda ventana restante. Me preguntaba para qué era. Tal vez otra retransmisión de IP o una aplicación sombra que ocultaba la verdadera naturaleza del sitio detrás de ella. Simplemente decía, insertar nombre, así como una contraseña opcional, de la cual todavía no estoy seguro de para qué era. El hecho de que las personas pudieran tener cuentas en un sitio como este, al recordarlo, me parece demasiado perturbador. Usé mi alias más reciente, Diablo. El hashtag está censurado por razones obvias. Un par de líneas más de texto rojo oscuro pasaron rápidamente por la ventana y luego se abrió una especie de sala de chat, como las que verías en Omegle o algo así, excepto que aquí no había anuncios ni colores nada más allá del texto en rojo oscuro. La sala de chat era un poco más avanzada que la primera ventana, que ahora estaba congelada y no respondía a ninguno de los comandos de la consola que estaba usando en ella. Tengo que admitir que encontrar este sitio en primer lugar me hizo sentir bastante emocionado. No podía esperar para contarle a Daniel, hasta que la ventana del chat mostró nombres, y uno de ellos reconocí de inmediato. Era su alias. También había unas 3 docenas de personas en la sala de chat, ninguno de los nombres que puedo recordar, y aunque los recordara, no me atrevería a revelarlos, no después de esto. Intenté llamar a Daniel por teléfono, pero obviamente no contestaba. Estábamos tan cegados que fue una estupidez que nos adentráramos tan profundamente sin saber siquiera en qué nos estábamos metiendo. Los usuarios claramente se conocían, ya que comenzaron a escribir mensajes en la ventana inmediatamente, mientras Daniel y yo permanecíamos en silencio. Mientras hablaban casualmente de cosas, empecé a calmarme un poco. Quizás solo era un estúpido sitio de culto exclusivo que hablaba sobre organizar tratos u otras tonterías que había encontrado en el pasado. Todo parecía tan normal. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? La primera ventana, aún en blanco y sin responder, de repente comenzó a cargar un archivo de video. Un video snuff, tal vez. Tendría sentido ocultar uno, pero no con tanto nivel de seguridad. Y la sala de chat tampoco tenía mucho sentido. Ojalá todas estas cosas hubieran pasado por mi cabeza en ese momento, si no hubiera sido lo suficientemente estúpido para drogarme antes de entrar en esta mierda. Me sentí tentado a preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero tenía miedo de que eso me delatara como alguien que no debería estar allí. Daniel tampoco había dicho nada, así que no iba a arriesgarme a hacer algo sospechoso. Finalmente tuve el valor de preguntar, ¿para qué carajo estamos todos aquí? Tratando de sonar tan excéntrico e ingenuo como pude. No obtuve respuesta de ellos. De hecho, nadie dijo una palabra más.
Daniel permaneció en silencio, pero asumí que me había visto en el chat también, ya que había publicado algo. El video dejó de cargarse y comenzó a reproducirse. Algunos usuarios empezaron a compartir mensajes mostrando su anticipación mientras se veía la imagen de un sótano oscuro y gris que empezaba a tomar forma en la pantalla. La resolución del video era bastante mala al principio, pero se fue aclarando después de unos 30 segundos. Estaba aterrorizado. No había nadie más en la casa, ya que mis compañeros de cuarto se habían ido por las vacaciones de verano, y yo no volvería a casa hasta dentro de 2 semanas. Estaba completamente solo en la oscuridad, con poco más que el sonido ambiental de lo que fuera que sucedía detrás de la cámara en el video. Pasaron unos 4 o 5 minutos en los que estuve mirando la pantalla, esperando a que algo sucediera. Finalmente un tipo apareció en la pantalla, sosteniendo una pizarra blanca con letras extranjeras, así como la palabra cold body, cuerpo frío, escrita debajo. El tipo era bastante ominoso de ver, bastante obeso y con lo que solo podría describirse como una barba de motociclista. El hombre habló, pero al principio no tenía idea de lo que decía. Estaba hablando en chino, creo, pero no lo sé con certeza. No soy una persona lingüista. Afortunadamente para Daniel y para mí, el hombre tenía a otra persona a su lado que hablaba inglés de manera torpe. «Hola usuarios, bienvenidos al show de Cold Body», creo que dijo. Honestamente estaba más intrigado que asustado en este punto. Este video parecía que podía ser algo peor de lo que mostraba a los demás. Esa idea nunca volvió a cruzar por mi mente. El hombre que hablaba inglés roto comenzó a llorar de repente y sollozó frente a la cámara, moviéndose de un lado a otro en lo que solo podría adivinar que era desesperación total. El hombre que sostenía la pizarra gritó algo en chino antes de que otro hombre entrara en la escena y le pusiera una pistola en la cabeza. Antes de que pudiera darme cuenta de que era una pistola, el hombre disparó. No se detuvo ahí, presionando el cañón contra la sien del hombre muerto, y disparó una y otra vez, cada tiro rociando sangre y, supongo, pedazos del cráneo del hombre por todas partes. Bien, entonces era un video de shock. No era nada fuera de lo común hasta ahora, pero fue cuando miré de nuevo la ventana del chat que me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Los usuarios estaban hablando sobre qué hacer a continuación. Los mensajes estaban escritos en diferentes idiomas, pero los que leí en inglés decían, «dispárale de nuevo». Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba viendo un simple video de shock, ni un estúpido video snuff que los administradores habían escondido detrás de una pared de proxies. Estaba viendo una transmisión en vivo de personas siendo asesinadas frente a mí. Todos lo estábamos. Escribí en el chat. Malditos enfermos, ¿qué mierda están haciendo? Pero mis textos no recibieron respuesta porque demasiadas personas estaban llenando el chat con mensajes en idiomas que no podía leer. Otra persona fue llevada frente a la cámara, esta vez ya llorando e intentando liberarse de las cuerdas que ataban sus tobillos y muñecas. Estaba completamente desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice nada más que esperar lo inevitable. El hombre le disparó en la cabeza y vi cómo su cuerpo caía inerte al suelo. La gente en el chat vitoreó y pidió más. Alguien levantó la cámara y la posicionó en dirección a una mesa de metal cubierta con algún tipo de bolsa plástica. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cabello hasta el encuadre y colocado sobre la mesa. Lo que sucedió a continuación no creo que el mundo deba saberlo. No estoy bromeando. Esta es tu advertencia final. El cuerpo estaba sobre la mesa como un cirujano lo haría antes de operar a una persona. Más personas con máscaras de esquí rojas y negras se acercaron al cuerpo sosteniendo objetos que variaban desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No pude ver sin sentirme físicamente enfermo. Los hombres la despedazaron, miembro por miembro, apuñalando su torso y abriéndola en canal. Miré de nuevo solo para ver a uno de los hombres teniendo sexo con el cadáver mutilado. Casi vomité sobre mi teclado, pero logré controlarme antes de que sucediera. Mi corazón latía como loco. Toda la situación era tan perturbadora y estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Para cuando terminaron, quedaba solo una especie de muñón de ser humano, aunque ya no podías llamar a esa cosa como un humano. Su cabeza había sido literalmente arrancada del cuello y metida en su cavidad torácica junto con uno de sus brazos. 3 personas más fueron traídas a la pantalla, todas ellas gritando por sus vidas y tratando de escapar. A una le dispararon en la pierna, mientras las otras 2 temblaban, paradas en su lugar, tratando de no gritar.
Nuevamente, el hombre que sostenía la pizarra se acercó a la lente de la cámara y miró directamente a ella. Vi sus ojos negros, salpicados de sangre en su rostro. Mi respiración se aceleró y tuve que mirar hacia otro lado. Era como si estuviera mirándome directamente a mí. Dijo algo más en un idioma extranjero, probablemente el mismo de antes. Cuando dejó de hablar, la ventana del chat también se detuvo. Casi no había un solo mensaje nuevo, solo una ventana de chat esperando alguna respuesta. Pasaron unos 20 segundos mientras el hombre seguía mirando fijamente a la cámara sin decir nada. Al principio no pasó nada, pero luego mencionaron a Daniel y a mí por nuestros nombres de usuario. Más usuarios comenzaron a llenar el chat con nuestros nombres, inundando el mensaje de desplazamiento. Tan pronto como mencionaron nuestros alias, comencé a entrar en pánico. Traté de cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo intentaba, la ventana decía que la aplicación no estaba respondiendo. La transmisión en vivo continuaba. El hombre seguía mirándome, y los mensajes seguían apareciendo, pidiéndome que dijera algo. Uno de los pocos comentarios en inglés adecuado apareció. Está preguntando a quién debemos matar primero. Me congelé durante unos 5 segundos antes de desconectar mi computadora de la corriente. No me importaba nada más. Solo quería salir de ese sitio y no volver jamás. Me quedé sentado frente a la pantalla en blanco durante un rato antes de empezar a caminar por la cocina. Ya estaba hecho. No dormí en absoluto. Estaba demasiado traumatizado para siquiera pensar en descansar después de lo que había visto. En ese momento consideré reportar el sitio a la policía, pero yo, más que nadie, sé que no pueden hacer nada para detener esto. Pensar que más sitios como este pueden existir, que más personas están siendo asesinadas y mutiladas por entretenimiento, es algo en lo que no puedo dejar de pensar nunca. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre este tema, aunque omití todos los detalles, y solo les dije que había visto algo perturbador en línea. Todos sabían lo que hacía en mi tiempo libre, así que no pensaron mucho en ello, ya que ya les había mencionado películas snuff y sitios perturbadores antes. No sabían lo que Daniel y yo habíamos visto. Finalmente reuní el valor suficiente para encender mi computadora nuevamente, y me sentí completamente aliviado al ver que no había señales de virus, y sobre todo, ninguna ventana negra esparcida por mi escritorio. Inmediatamente fui a comprobar si Daniel me había dejado algún mensaje en RAD. Tenía varios mensajes de él, con algunos archivos adjuntos. Lo primero que captó mi atención fueron los malditos archivos adjuntos. Eran fotos mías, robadas de mi Facebook y mi correo electrónico. Había fotos de mi antigua escuela, de la universidad, e incluso de mis amigos de aquí. Los mensajes que seguían incluían mis direcciones, correos electrónicos, alias en línea, e incluso los nombres de los miembros de mi familia. Mi dirección IP estaba al final del mensaje, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La última imagen era de mi exnovia y yo con su dirección IP y detalles superpuestos en la parte superior de la foto. No había ninguna manera de que me hubieran rastreado tan fácilmente. Me tomé unos minutos para tranquilizarme antes de escribir de vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién eres? No obtuve ninguna respuesta, y hasta el día de hoy sigo sin tenerla. Él tiene toda mi información, sabe todo sobre mí y mi familia, y no sé qué más puede saber. Desde que salí de esa transmisión en vivo, no sé qué ha sucedido con Daniel. Solo puedo rezar para que la información que tiene no caiga en manos de esos asesinos dementes que mataron y profanaron a docenas de personas en la parte más oscura de Internet. No puedo dejar que me encuentren ni a mí ni a los que me importan. Nunca volveré a esa parte de Internet otra vez. No es nada seguro para mí, para ti o para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero ellos pueden encontrarte a ti. No intentes encontrar el sitio. No intentes reportar el sitio. Te harán lo que me hicieron a mí, y si crees que no te encontrarán, recuerda que yo era una persona que se consideraba invencible. ¿Quieres correr el riesgo de que no encuentren a alguien como tú? No te metas en la Deep Web. Por el bien de la humanidad, nunca busques a las personas que están detrás de esto. Ellos te encontrarán primero. He estado usando la Dark Web durante bastante tiempo. No soy ningún experto en seguridad ni en tecnología, pero sí me las arreglé para navegar y descubrir algunos de los rincones más oscuros de Internet, y de ahí me enganché con Silk Road. Para ser sincero, al principio todo fue pura curiosidad.
Me parecía fascinante cómo podía existir un mercado tan amplio de cosas ilegales a la vista de cualquiera que supiera cómo acceder, sin que las autoridades pudieran hacer mucho al respecto. Así que poco a poco me fui familiarizando con ese espacio virtual. Silk Road era, por decirlo de alguna manera, mi favorito. Podía acceder a sustancias ilegales como si estuviera navegando por Amazon o eBay, lo que era casi absurdo. Claro, era consciente de los riesgos, pero lo que me convencía de seguir era lo fácil que parecía todo. La anonimidad, el pago en bitcoins, las transacciones sin dejar rastros. O al menos, eso creía. No me daba cuenta de lo vulnerable que realmente estaba. La confianza me cegaba, y nunca pensé que algo pudiera salir mal, hasta que todo explotó en mi cara. Un día, como cualquier otro, había terminado de hacer un pedido en Silk Road, algo rutinario para mí en ese entonces. Estaba tranquilo, incluso emocionado, esperando recibir el paquete como siempre lo hacía. Era todo tan mecánico que ni siquiera me molestaba en pensar en lo que estaba haciendo. Esa noche, después de un largo día de trabajo, me recosté en la cama y abrí Twitter para matar el tiempo. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, pero entonces vi que había un mensaje directo esperándome. El mensaje no provenía de nadie que conociera. De hecho, el usuario ni siquiera tenía un nombre reconocible. Era una cuenta genérica, sin foto de perfil, creada ese mismo día. Lo primero que pensé fue que se trataba de spam o alguna estafa tonta. Pero al abrir el mensaje mi corazón se detuvo. Sé lo que estás comprando en Silk Road. Eres un aficionado. No tienes ni idea de cómo proteger tu identidad. Te tengo, y si no me das lo que te pido, voy a entregarte a la policía. Me quedé helado. Era como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Miré la pantalla durante lo que me pareció una eternidad, intentando procesar lo que estaba leyendo. ¿Cómo demonios sabía esta persona que estaba usando Silk Road? Lo primero que pensé fue que quizás había cometido un error. Tal vez había dejado algún rastro, una pista que esta persona aprovechó para rastrearme. Pero no, me negaba a creerlo. Tenía que ser una mentira, ¿verdad? Respiré hondo, tratando de calmarme. Le respondí desafiándolo, diciéndole que no sabía de lo que estaba hablando, que era imposible que tuviera información sobre mí. Pero, en el fondo, estaba nervioso. Muy nervioso. Sin embargo, no esperaba la respuesta que recibí minutos después. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si le preguntamos a Carol y Steven qué piensan de lo que estás haciendo? O tal vez al señor Jones, de tu escuela secundaria. Seguro que todos se sorprenderían, ¿no crees? Mi corazón se aceleró. El sudor comenzó a correr por mi frente. ¿Cómo demonios sabía los nombres de mis padres? ¿Y de mi profesor de la secundaria? Esos eran detalles personales, información que no debería estar disponible en ninguna parte, y mucho menos para un desconocido en la dark web. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban al escribirle de vuelta. No había forma de que pudiera saber esas cosas. Lo que estaba pasando no tenía sentido. El miedo se apoderaba de mí cada vez más, porque mientras más pensaba en ello, más convencido estaba de que algo muy grave había ocurrido. Mi anonimato había sido comprometido. O eso creía yo. Lo siguiente que recibí fue una demanda. El tipo me exigía dinero. No especificó cuánto al principio, pero dejó muy claro que si no accedía a sus peticiones, enviaría toda la información sobre mis compras a la policía. Me estaba chantajeando, y lo peor era que podía hacerlo. Tenía toda mi información, sabía quién era, dónde vivía, quiénes eran mis padres, mi historia personal. Era como si me estuviera vigilando desde siempre. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Había sido mi culpa? ¿Había cometido un error al usar Tor? Siempre había pensado que ese navegador era mi protección, que me hacía invisible, pero ahora todo parecía una ilusión. ¿Había sido todo esto solo un engaño? No podía pensar con claridad. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. El miedo de ser descubierto, de que la policía apareciera en mi casa, de que mis padres recibieran una llamada y descubrieran lo que estaba haciendo. Era insoportable. Estaba atrapado. Después de ese mensaje, todo mi mundo comenzó a tambalearse. No sabía si darle el dinero. No quería ceder al chantaje, pero también tenía miedo de lo que podría hacer si no lo hacía. Mi vida podía acabar en cualquier momento si esa persona decidía cumplir su amenaza. Bloquearlo fue mi única respuesta en ese momento.
aunque no dejé de pensar que tal vez había sido un movimiento demasiado impulsivo. ¿Qué pasaría si se enojaba? La paranoia se apoderó de mí. Cada llamada telefónica, cada notificación en mi celular me hacía saltar del susto. Me daba vueltas en la cama imaginando lo peor. Comencé a obsesionarme con la idea de que alguien me seguía. No podía estar tranquilo. Pasaba horas revisando mi historial de navegación, intentando entender cómo había sido hackeado. ¿Cómo sabía tanto de mí? Me negaba a creer que pudiera ser solo por seguir una cuenta de Twitter, pero era la única explicación lógica que encontraba. Día tras día, me encontraba pensando en eso, en cómo había caído en la trampa de mi propia curiosidad. El miedo, la tensión constante, me seguían como una sombra. Incluso había momentos en los que me planteaba ir a la policía yo mismo, confesar todo y enfrentar las consecuencias, solo para librarme de la angustia de esperar a que algo malo ocurriera. Pero siempre me detenía, temiendo que hacerlo solo empeoraría las cosas. Al final, nada pasó. Después de varios días, y tras bloquear al chantajista, no recibí más mensajes. Fue como si todo se desvaneciera. Sin embargo, la tensión no desapareció. No sabía si esa persona estaba esperando el momento adecuado para atacarme, si estaba planeando algo más. Lo único que quedó fue el miedo y la certeza de que nunca volvería a entrar en Silk Road o la Dark Web. Esa experiencia me marcó. Fue un llamado de atención demasiado cercano, una lección que jamás olvidaré. No era tan invencible como había creído. La Dark Web no es un juego, y aunque uno piense que está protegido, la verdad es que siempre hay alguien vigilando, esperando el más mínimo error. Ahora, cada vez que pienso en ese mensaje, en el miedo que sentí, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. No soy un experto ni pretendo serlo, pero una cosa es segura: nunca más me acercaré a ese mundo oscuro. He estado viendo una serie en YouTube sobre la exploración de la Deep Web. No voy a nombrar la serie ni el canal al que pertenece. No me están pagando por publicidad de todos modos. Busqué un video sobre cómo acceder a dicha Deep Web. Lo hice rápido y sin mucho cuidado, sin investigar mucho sobre lo que no debía hacer. Gran error. Déjame decirte de una vez, usar Windows en la Deep Web es una mala idea. Eso lo sabía. Es fácil ser hackeado de esa manera, ya que es el sistema operativo más común. Sé que puedes arrancar desde una USB en vivo con un sistema operativo basado en Linux. Una búsqueda simple en Google te puede decir cómo hacerlo. No es tan difícil como suena. Pero pensé que si mi laptop era hackeada, estaría jodido. No puedo permitirme simplemente comprar una nueva. Así que pensé que sería inteligente usar mi tableta Android. Qué genio, ¿verdad? Sí, lo sé. Soy un idiota. Unas cuantas aplicaciones de VPN después y ya estaba navegando en la Deep Web. Mirando alrededor como un niño pequeño en una tienda para adultos, sin idea de lo que todo significa, pero interesado en todo. Sé que puedes encontrar mucho material snuff y anillos de pedofilia, así que avancé con cuidado. Desafortunadamente me topé con uno de los dos. No voy a decir cuál, pero me revolvió el estómago y casi dejé todo en ese momento. De hecho, lo dejé por unos minutos. Lo atribuí a la mala suerte y decidí ser más cuidadoso. No me interesa esa mierda ni de lejos. No soy un desviado con fetiches de snuff o niños. Dios mío, esa imagen probablemente estará grabada en mi mente por el resto de mi miserable vida. De todos modos, estuve navegando por unas horas. Pasaban de las 3 de la mañana. He escuchado que es mejor usar la Deep Web de noche. Menos tráfico. Encontré algunos sitios interesantes. Hay un montón de cosas religiosas allí. Te sorprendería lo seguido que te encuentras con satanistas o, al menos con personas que dicen ser satanistas. La mayoría de las veces son probablemente adolescentes rebeldes que se oponen a sus familias religiosas. No entraré en mis opiniones religiosas, no te preocupes. Incluso tiene varias de sus propias redes sociales y servicios de correo electrónico. No, gracias. Te estás rogando a que te acose algún demente si usas uno de esos o, mejor aún, que te estafen con algún catfish o honeypot. También hay montones de blogs de conspiración, tanto interesantes como hilarantes. Desde Justin Bieber es en secreto un reptiliano miembro de los Illuminati, hasta archivos filtrados sobre experimentación humana. Incluso había un tipo que afirmaba haber descubierto el viaje interdimensional al caer en una madriguera de conejo.
literalmente un agujero en el suelo hecho por un conejo peludo. Diría que no puedes inventar estas cosas, pero claramente puedes. En serio, lo de la experimentación humana. Deberías evitar ese tipo de cosas. Si aún tenías alguna fe en la humanidad, la perderías en un abrir y cerrar de ojos. Dulces santos hobgoblins, espero que esas cosas no sean reales. Quiero decir, Dios mío. Tiendas de armas, tiendas de drogas, fotos de celebridades desnudas, películas pirateadas, hackers a sueldo, sicarios, programadores de virus, script kiddies, tarjetas de crédito robadas, lo que sea. Incluso había un sitio que vendía billetes de dólares estadounidenses robados que estaban destinados a ser destruidos por su antigüedad o mal estado. Parece que tenían bastante negocio también. No es de extrañar que la economía esté por los suelos. No me malinterpretes, hay muchas cosas legítimas allí. Visité el sitio de un tipo muy inteligente que estaba creando su propio sistema operativo personalizado. Incluso tenía juegos y cosas por el estilo. Cosas divertidas también. Un culto ficticio hecho para personas llamadas Dan fue uno de mis favoritos. Las personas que no eran unos maníacos parecían ser de mente abierta, aunque un poco paranoicos. Entonces me encontré con un sitio que supuestamente te da acceso a las webcams de las computadoras personales de la gente. Tenía curiosidad. No debería haberla tenido, lo sé. No esperaba ver chicas cam. Solo a algunos idiotas con la boca abierta mirando fijamente a sus pantallas viendo Let's Plays o alguna mierda. Y eso es exactamente lo que vi. Neckbeards, adolescentes, viejos confundidos. El repertorio completo. Ahí estaba yo, riéndome de gente desprevenida. Entonces me vi a mí mismo. Pensé sarcásticamente. Están accediendo a mi cámara e intentando darme un buen susto. Casi lo lograron al principio, aún así me desconecté. Me di cuenta de lo malo que era lo que estaba haciendo, sin mencionar lo ilegal que era. Volví a la web común y corriente y vi algo en Netflix. Entonces, mi Skype empezó a sonar. Otro número de Skype me estaba llamando. Pensé que tal vez era uno de mis amigos probándolo. Había estado molestando a uno de ellos durante un tiempo para que obtuviera Skype, para que pudiéramos chatear mientras jugábamos en Steam. Así que contesté. Al principio, hubo silencio. Luego escuché una voz, la voz de un hombre. Sonaba como si fuera un tipo mayor, de más de 50 años. «Te ves bien», dijo. Sin dudar un segundo, colgué, eliminé todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tablet, apagué y reinicié mi router. No tengo ni la más mínima idea de cómo ese tipo consiguió mi número de Skype y, para ser honesto, no quiero saberlo. Todo lo que sé es que si vas a usar la Deep Web, te lo ruego por tu propia seguridad. Haz más investigación de la que hice yo. Habla con alguien que tenga experiencia configurando una VPN adecuada o algún otro tipo de anonimato. Seguro que no lo vas a encontrar en la maldita Google Play. En los últimos 2 meses las cosas han estado cambiando constantemente. He hecho el check-in en casi 40 hoteles, cada 2 noches o algo así, y siempre termino teniendo que irme antes de sentirme demasiado cómodo. La razón es que, si me quedo, muero. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché sobre la Deep Web. Tendría unos 14 años y estaba en la escuela secundaria. No era algo de lo que la gente hablara abiertamente. Era más como un rumor, una leyenda urbana de la que solo algunos pocos estaban enterados. Había escuchado que en esa parte oscura de Internet podías comprar drogas, armas y quién sabe qué más. Era intrigante, sí, pero al mismo tiempo aterrador. A esa edad mi curiosidad siempre superaba al miedo, pero lo que sucedió luego fue algo que hasta el día de hoy me cuesta procesar. Una tarde estábamos en clase de informática, una de esas clases donde el profesor no estaba muy atento a lo que hacíamos y nos dejaba libres frente a la computadora. Mis amigos y yo nos aburríamos fácilmente, así que siempre terminábamos metiéndonos en líos, explorando cosas que no debíamos. Ese día no fue diferente. Uno de mis amigos, al que llamaré Tomás para proteger su identidad, sacó a colación la Deep Web. Al principio no le prestamos demasiada atención, ya que habíamos escuchado esas historias antes, pero él insistió. Nos contó que había leído sobre cómo acceder a esa parte oculta de Internet y que podíamos intentarlo. La idea de hacerlo en la escuela, con las computadoras del colegio, no parecía la mejor, pero ahí estábamos, tentados por la adrenalina de hacer algo prohibido.
Tomás nos convenció de que no sería gran cosa, que lo máximo que veríamos serían anuncios de drogas o armas ilegales. Yo, que en ese entonces tenía cero noción de los peligros reales de Internet, me dejé llevar. Esa fue mi primera gran estupidez. No tenía ni idea de lo que nos esperaba. Entre risas nerviosas y miradas de complicidad, comenzamos a buscar cómo acceder a la Deep Web. Tomás, que parecía saber más que el resto, nos guió por un tutorial rápido en Internet, usando proxies y Tor para protegernos. Aunque en retrospectiva era todo muy improvisado. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Yo apenas entendía lo que hacía, pero el corazón me latía fuerte en el pecho, y cada paso que dábamos parecía acercarnos a algo desconocido y peligroso. Aún recuerdo cómo, al cargar la página de bienvenida de la Deep Web, nos miramos entre todos, nerviosos, pero a la vez emocionados. Habíamos cruzado el umbral. Al principio, todo parecía más o menos lo que Tomás había dicho. Anuncios de drogas, armas, documentos falsificados. Cosas ilegales, sí, pero no tan sorprendentes considerando lo que habíamos escuchado. Parecía que ese lugar oscuro no era tan oscuro después de todo. Y por un momento pensé que había sido una exageración de nuestras mentes adolescentes. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Uno de mis amigos, al que llamaré Nico, tropezó con un enlace que al principio parecía inofensivo. No decía mucho, solo algo sobre cocina avanzada. Nos pareció extraño, pero no sospechoso. Al hacer clic, la página tardó unos segundos en cargar, y cuando finalmente lo hizo, lo que vimos nos dejó a todos congelados frente a la pantalla. La página que habíamos abierto no era una simple guía de cocina. Era, sin exagerar, lo más aterrador que había visto en mi vida. No había recetas comunes, no había platos que uno podría esperar. Lo que había era una especie de guía, detallada y gráfica, sobre cómo cocinar a una persona. Y no cualquier persona, no. Esta guía estaba dirigida específicamente a mujeres. Al principio, pensé que debía ser alguna broma de mal gusto, algo irónico o sarcástico. Pero entre más leíamos, más claro se volvía que no había nada de humor en esas palabras. Era un manual completamente serio y detallado, con imágenes y descripciones minuciosas sobre qué partes del cuerpo eran mejores para ciertos cortes. Nunca he sentido tanto horror en toda mi vida. Y lo peor de todo no era solo la idea de lo que estábamos leyendo, sino el tono frío y calculador en el que estaba escrito. El autor de esa página hablaba como si estuviera describiendo cómo deshuesar un pollo, pero estaba hablando de personas, de mujeres. Mis manos empezaron a temblar. Sentí que me faltaba el aire, como si alguien estuviera apretando mi pecho con fuerza. Mis amigos, que hasta ese momento se habían mostrado juguetones y confiados, estaban en completo silencio. Podía ver en sus caras que no sabían cómo reaccionar. Tomás, el más valiente de todos, incluso se apartó de la computadora y murmuró algo como: «Esto es demasiado». Yo intenté apartar la vista de la pantalla, pero las imágenes seguían allí, quemándose en mi memoria. Lo peor vino después, cuando seguimos leyendo. No solo se trataba de cortes y preparación. Había una sección que describía cómo mantener a la víctima viva el mayor tiempo posible mientras se realizaba el proceso. Esa palabra, proceso, se repite una y otra vez en mi cabeza. Era inhumano. El nivel de detalle, el desprecio total por la vida humana, era algo que nunca había imaginado que alguien pudiera concebir, y mucho menos publicar. Sentí náuseas. Por un momento pensé que iba a vomitar ahí mismo, en el teclado de la computadora. No sabía qué hacer. Queríamos salir de ahí, pero algo nos mantenía atados, como si necesitáramos entender por qué existía algo tan monstruoso. El miedo nos paralizaba. Nico fue el primero en reaccionar, cerrando la página de golpe, como si hacerlo pudiera borrar lo que habíamos visto. Pero el daño ya estaba hecho. Nos quedamos en silencio por lo que parecieron minutos eternos, ninguno atreviéndose a hablar, como si decir algo pudiera hacer real lo que habíamos presenciado. Finalmente Tomás fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Y sin pensarlo dos veces, apagamos las computadoras. No sé cuánto tiempo pasó desde que cerramos esa página hasta que finalmente salimos de la clase de informática. Las horas siguientes fueron una especie de niebla. Recuerdo caminar por los pasillos de la escuela, mirando a la gente a mi alrededor, preguntándome cómo era posible que en algún rincón del mundo hubiera alguien capaz de escribir algo así.
No podía procesarlo. Nadie podía. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Los textos fríos y clínicos resonaban en mi cabeza. Me sentía sucio, culpable por haber entrado en ese lugar, aunque fuera por curiosidad. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Al día siguiente, mis amigos y yo evitamos el tema. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Parecía que el simple hecho de mencionarlo haría que esos horrores se volvieran reales otra vez. Nos prometimos no volver a entrar a la Deep Web, ni siquiera mencionarla. Pero el peso de lo que habíamos visto ya había dejado una marca en nosotros. Y así hasta el día de hoy nunca he vuelto a entrar en la Deep Web. No quiero saber qué otras atrocidades podrían estar esperando allí, en ese lugar oscuro donde la humanidad parece desaparecer por completo. Es un lugar que debería quedarse oculto, un lugar al que nadie debería acceder jamás. Déjame empezar por explicar por qué estoy contando esto. Tengo 25 años, y mi vida es lo más aburrida que te puedas imaginar. Me levanto, voy al trabajo, vuelvo a casa y repito. Es el mismo ciclo todos los días, como si estuviera atrapado en un bucle eterno de monotonía. No pasa nada interesante. Por supuesto, necesitaba hacer algo para compensar esa sensación constante de vacío, esa rutina que me estaba consumiendo lentamente. Trabajaba en una oficina cualquiera, con compañeros cualquiera, pero había uno que destacaba un poco más. Rob, lo llamaremos así, para proteger su identidad, era el típico tipo al que le gustaba hablar sobre cosas raras de Internet, conspiraciones y temas oscuros. Un día, durante una de esas conversaciones donde tratábamos de evitar el aburrimiento, mencionó algo que me llamó la atención de inmediato, la Deep Web. Sí, ya había oído hablar de ella antes, como la mayoría de las personas. Sabía que era donde la gente compraba drogas y armas, nada nuevo. Pero lo que Rob mencionó después fue lo que realmente capturó mi interés. La Shadow Web. No sabía mucho sobre la Shadow Web, pero Rob lo describió como algo más profundo, más oscuro que la Deep Web. Decía que había portales ocultos debajo de los enlaces .onion y que solo los más atrevidos o aquellos con suficiente dinero podían acceder. Según él, entrar a la Shadow Web costaba alrededor de 5 bitcoins. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si Rob estaba hablando en serio o si solo intentaba asustarme, pero la idea de un lugar aún más oscuro y prohibido que la Deep Web me llenó de curiosidad. Mi nivel de interés subió como la espuma junto con mi adrenalina. Rob me advirtió, claro. Dijo que no era un lugar para tomárselo a la ligera, pero yo, terco como soy, ignoré todas sus advertencias. No podía resistirme a la tentación. Ese fue el primer gran error. De camino a casa desde el trabajo no dejaba de pensar en lo que me había contado Rob. La idea de la Shadow Web me perseguía como una sombra. Llegué a casa con una misión clara: averiguar si todo esto era real. Compré algunas tarjetas de regalo en una tienda local, y cuando llegué a mi departamento, las intercambié por bitcoins. Parecía la forma más segura de hacerlo, o eso pensaba en ese momento. Pero encontrar un portal hacia la Shadow Web resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba. Pasé horas buscando cada noche, navegando por la Deep Web, intentando dar con algo que pareciera un acceso. Las primeras 3 noches fueron una pérdida total de tiempo. Solo encontraba foros antiguos, sitios abandonados y enlaces muertos. Pero la cuarta noche fue diferente. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré algo. Un enlace que parecía prometedor. No estaba seguro de si era lo que buscaba, pero la curiosidad me empujaba a seguir adelante. Creé un correo electrónico desechable, siguiendo las precauciones básicas que había aprendido leyendo en foros, y compré un pase. El sitio me proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo acceder a la Shadow Web. Tenía el corazón en la garganta. No tenía intención de comprar nada, ni mucho menos participar en los streams en vivo que Rob había mencionado, pero quería saber si era real. Seguí las instrucciones al pie de la letra, y poco después, me encontré dentro de lo que parecía ser otro mundo, un lugar del que sabía que no debía formar parte, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lo primero que me llamó la atención fue lo absurda que era la página de bienvenida. Era cursi, casi ridícula, con un gran cartel que decía algo como: «Bienvenido a lo que no deberías ver». Tuve que reírme.
aunque algo en el fondo de mi estómago me decía que nada de esto tenía gracia. La página tenía varias categorías, y lo que vi ahí me dejó helado. Personas teniendo relaciones con cadáveres, niveles extremos de CP que ni siquiera quiero explicar. Cosas que jamás habría imaginado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero de alguna forma no podía dejar de mirar. Me sentía atraído por la oscuridad, aunque sabía que debía alejarme. Fue entonces cuando vi algo que despertó mi curiosidad aún más. Pequeñas ventanas de chat aparecían en la esquina de la pantalla. Hice clic en una de ellas, casi sin pensarlo. Fue mi segundo gran error. La sala de chat estaba llena de usuarios, algunos con nombres de usuario normales, otros con nombres que solo podrían describirse como perturbadores. Entre ellos, había uno llamado Black-Eyed Greg, y otros aún peores, que prefiero no recordar. Me pidieron que creara un nombre de usuario, y en mi torpeza decidí hacer una broma. Me registré como Crispy Bacon. Lo que al principio me parecía una broma tonta, pronto se convirtió en la mayor estupidez que pude haber hecho. El chat me recibió con mensajes rápidos, saludos y comentarios extraños. Mi curiosidad me había metido en un lugar del que no sabía si podía salir. De repente apareció un mensaje del administrador de la sala de chat. Decía que el show estaba a punto de comenzar. Sabía lo que iba a pasar, pero aún así no podía apartar la vista de la pantalla. No era un show cualquiera. Este era el tipo de show del que Rob me había advertido. Una transmisión en vivo. Y no una cualquiera. Era una transmisión en vivo de lo peor que uno podría imaginar. Un asesinato. El video comenzó, y en la pantalla apareció una chica, probablemente de unos 20 años, sentada frente a una computadora como si estuviera en su cuarto, inocente, sin saber lo que estaba por sucederle. En el chat los mensajes comenzaron a llegar. Comentarios enfermos sobre lo que harían con ella, cómo la violarían, cómo la lastimarían. Quería salir de ahí, pero no podía. Entonces, una puerta detrás de ella se abrió lentamente, con un chirrido que me heló la sangre. 2 hombres entraron, ambos con bolsas negras sobre sus cabezas, con agujeros cortados para los ojos y la boca. No decían una palabra. Uno de ellos encendió la luz del cuarto, lo que hizo que la chica se diera la vuelta, asustada. El pánico en su rostro era palpable. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres la emboscaron. La ataron rápidamente inmovilizándola. Le arrancaron la ropa mientras ella gritaba. Fue en ese momento cuando mi instinto de querer hacer algo me empujó a escribir en el chat. ¿Qué mierda es esto? Estoy contactando a las autoridades ya. Pero no había terminado de escribir cuando un mensaje privado apareció en mi pantalla, de un usuario llamado Redneck3. Lo que vi me dejó paralizado. Estaba escribiendo mi dirección, mi nombre, mi número de teléfono, toda mi información personal. Sabía exactamente quién era yo. Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo podía saber quién era yo? Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que había hecho algo estúpido, algo de lo que no podría escapar tan fácilmente. Cerré la sesión de inmediato, apagué mi computadora y desconecté todo. Pero ya era tarde. Sabía que me estaban siguiendo. Desde ese momento mi vida cambió por completo. Esto se está prolongando demasiado. Tengo que cerrar sesión. Debo mudarme de nuevo. Ya no puedo quedarme en un solo lugar mucho tiempo. Pero volveré pronto, chicos, si es que sobrevivo.